Sofi, vamos a meternos con el tema de las cantinas militares. Sí, bueno, hace unos meses nuestro compañero Ricardo Pose, compañero de la redacción de Caras y Caretas, sacó una nota sobre algunas irregularidades que se estaban constatando en las cantinas militares, pero en la investigación nuestro compañero Pose hablaba de varias auditorías que se estaban dando a nivel interno, en las que se estaba llegando a conclusiones como, por ejemplo, había algunos militares de rango que no sé, por ejemplo, compraban cosas o se llevaban cosas que se compraban a través de las cantinas militares. Supuestamente había un depósito en el que el inventario no se estaba condiciendo con las compras que había. Y a raíz de que salió esa nota y a raíz de esas auditorías, después el Ministerio de Defensa indicó una investigación interna que descubrió algo mucho más preocupante, que fue que a través de las cantinas militares se había pagado la defensa del dictador Ferro. Eso fue la última noticia que salió. De hecho, también se sabe que hubo gente que denunció esto, que fue perseguida dentro del ámbito militar. Es un tema que sigue abierto, pero obviamente hay una diferencia entre se están comprando más cosas, se están haciendo algunos trámites comerciales de manera irregular, a se utilizó plata de las cantinas militares para la defensa privada de un militar como es Ferro, que estaba siendo acusado por crímenes de la dictadura y por vinculaciones con el Plan Cóndor. Tenemos el gusto de presentar al compañero Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas, y antes de darle la palabra a Ricardo, no voy a leer toda la amenaza, pero hace bien poco conocimos que dentro de las Fuerzas Armadas o de los retirados militares ya hablaba en términos de no sabemos quién fue el nabo que pasó el borrador del programa en materia de defensa, pero te digo que el informante del periodista Tupa, Ricardo Pose, bla, 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 habla de todo, dicen que quiénes son, podrían ser las fuentes de Pose, no sé cuánto, pero esto es conversaciones entre militares, no te preocupes que ya lo tenemos monitoreado, vos me entendés, cuídate, te paso a buscar el viernes, o sea, Ricardo Pose ha sido amenazado por estas informaciones que ha venido publicando, algo que denunció también la APU, y que bueno, se ha denunciado Ricardo y bueno, bastantes periodistas se han hecho eco a partir de estas publicaciones, lo cual me parece muy grave, por lo cual quiero que la gente tenga en cuenta que el trabajo periodístico que viene desarrollando ya hace bastante tiempo, investigando algunas cosas turbias que suceden en estos ámbitos, tiene esas consecuencias, ¿no? Que entre militares se escriban, amenacen, lo identifiquen de la manera más fascista, más de tono tufillo dictadura, ¿no? O sea, como si estuviéramos en esa época. Sí, nosotros efectivamente empezamos a trabajar con un concepto que, para que quede medianamente claro, nosotros consideramos que desde 1985 a la fecha, la frontera de la democracia muere en las puertas de los cuarteles y en las puertas de las instituciones militares. Y allí adentro hay un universo donde efectivamente pasan cosas. Nosotros la primera denuncia que recibimos de denuncias militares es del año 2022, que es una denuncia que se presenta en el año 2021. Lo que nunca había pasado hasta ahora es que se metieran, bueno, en el entorno familiar, que eso es un poco lo que hace un poquito de ruido. Yo que omití toda esa parte. Javier García nunca quiso hablar. Javier García flotó como un corcho en todo esto, ¿no? Sí es cierto que en cantinas militares, lo que tú me señalabas hoy, los grados de corrupción eran tan evidentes que Javier García tomó dos medidas, podríamos decir. Una era, el servicio de cantinas militares dependía del Comando General del Ejército. Cantinas militares fue un dolor de cabeza para todas las administraciones, incluso hubo episodios parecidos a esto donde Bayardi generó algunas sanciones, sancionó a algunos jerarcas militares de cantinas militares, pero pasada la sanción, la fiesta siguió, digamos. Hace poco, luego de ese expediente que se ve allí en pantalla, que es el expediente de la investigación administrativa que también de alguna manera sugiere Javier García, no solo las instructoras del Ministerio de Defensa confirman las denuncias que se habían realizado, sino que se encuentran ese nuevo elemento que Sofía decía hoy, esto de haber utilizado plata, fondos de cantinas militares para la contratación de un estudio jurídico, para la defensa además del coronel Eduardo Ferro, que en aquel momento se encontraba prófugo en España. Y finalmente, hace muy pocos días, un tribunal de lo contencioso administrativo vuelve a ratificar las denuncias.
Y esto es lo que genera este movimiento, por decirlo de alguna manera, de algunos de los implicados, de los militares implicados, que ahora sí ven un peligro cierto de que puedan haber consecuencias. Ahora lo que está pasando, que las personas que hicieron las denuncias, en el caso específico de cantinas militares, presentaron la denuncia en crimen organizado, y ahora sí hay posibilidades de que la justicia ordinaria, dicho en términos militares, pueda intervenir, y algunas de las personas que estaban al frente de cantinas militares, como por ejemplo el mayor Hugo Conti, que es uno de los que está más implicado en las denuncias por actos, podríamos decir, que rayan con la corrupción, sí pueda ser objeto ya no solo de una sanción militar, sino que además va a ser objeto de que la justicia ordinaria lo pueda procesar. Y esto es lo que ha generado estos ruidos. Es que esto resquebraja un blindaje muy grande que hay, ¿no? en el universo militar, que es como hacia afuera no se sabe nada y todas las sanciones son adentro, tienen su propio arresto. Son situaciones no muy lejanas a las que actualmente están pasando en el hospital militar, también con denuncias de corrupción, de desvíos de fondos, de acaparamiento de fondos. Quizás ese elemento que nos tomó más de sorpresa, cuando las instructoras del Ministerio de Defensa empiezan a investigar la denuncia, se encuentran con lo que ellos llaman 12 hechos a comprobar. El hecho número 10, que ellas catalogan, es que de un fondo, un excedente que había quedado de ganancias, digamos, de cantinas militares en el 2016, en el 2016 Cantinas Militares tuvo un excedente de $200.000. ¿Está bien? En aquellos años Cantinas Militares no podía abrir una cuenta corriente en el Banco República, por ejemplo, en un banco, entonces te quería que de alguna manera inventar un fondo o algo donde poder depositarlo. Claro. Nada de devolverlo a renta general. No. Recordemos que en esos años estaba el actual senador Guido Manini Ríos como comandante en jefe del ejército. En el año 2019, que también estaba Manini, seguía Manini al frente, aparece otro excedente de 6 millones de pesos, en eso que el Tribunal del Contencioso Administrativo además señaló como un problema que había, por qué determinadas sumas son en dólares, por qué otras son en pesos, pero bueno. Y ustedes recordarán que el año 2019 fue medio un tembladeral, ¿no? Recuerden ustedes, en el 2019 se le da de baja a Manini como general, cae por unos 10 días el general José González, como un periodo allí de mientras que hacemos, y a los pocos días asume Claudio Feola. En ese intercambio, lógicamente, de intercambio de autoridades, alguien se encuentra con decir, che, tenemos una plata ahí que no sabemos muy bien de qué es. Porque la guardaron en la caja fuerte de la comandancia del ejército. Exacto. $200.000. Crearon además, como no sabían muy bien cómo justificarlo y sabían que se venía la auditoría, algo que llamaron muy pomosamente como Fondo General al Servicio del Comando General del Ejército. Con lo Una cual, cajita chica de 200 palos. es un poquito más, ¿no? Y que cualquiera podía meter mano. Pero aquí, que ahí ya estaba el general Claudio Feola al frente como comandante del ejército, las instructoras dicen, acá aparece una deuda de $20.000 que no nos queda claro de dónde, ¿no? Y empiezan a investigar. Es que ustedes recordarán que, entre varios, pero el coronel Eduardo Ferro se había solicitado pedido de captura por el asesinato de Oscar Tassino. Y bueno, un buen día dijo, me voy a Italia de paseo y no volvió nunca más. Pero además, él le manda a decir a un grupo de militares de muchísima confianza, yo sé que lo mío no tiene mucha vuelta de hoja, yo estoy dispuesto a entregarme, pero me tienen que asegurar, estoy dispuesto a entregarme bajo 2 condiciones. La primera es que me resuelvan el tema de la jubilación de los años no cobrados, pero que además me den las garantías de un proceso justo. Y ahí es donde aparece un problema entre militares de confianza, decir, che, ¿cómo le resolvemos el problema al gallego Ferro? ¿No? Bueno, y ahí aparece entonces esta propuesta de pagarle a un estudio jurídico $20.000, el estudio Gustavo Bordes y Gastón Chávez. Gustavo Bordes, ustedes lo conocerán más mediáticamente. Gustavo Bordes no es el mismo del Antel Arena. Exactamente, fue el que hizo la auditoría del Antel Arena. Esto es muy chiquito, ¿no? Aparte, digamos, es uno de los abogados que ha defendido la mayor de las causas de militares, de terroristas de Estado, ¿no? Esa plata a Bordes nunca le llegó. En el medio de todo este lío, él, en algún momento, cuando asume Feola, le dice, che, pero esta plata nunca me la pagaron. Entonces, es ahí cuando le proponen a Feola que se haga cargo de la deuda, y Feola propone una propuesta de pago que son pagarle en 10 cuotas de $2.000. Hoy, a partir de todos estos ruidos que se generaron, me llegó otra información que creo que puede explicar esa pregunta que vos me hacés, si me permitís, en medio minuto. Hoy me llega la información que, con plata de la Fundación Fernández Enciso, que es la fundación que se encarga del financiamiento del Hospital Militar o de la parte de finanzas del Hospital Militar, también se realizó la misma maniobra, es decir, se quitó plata de la Fundación Enciso
para pagar la defensa de Juan Rebollo y de un militar que ya fue procesado hace mucho tiempo antes, Rodolfo Álvarez, para pagar la defensa también de estos dos terroristas de Estado. Es decir, efectivamente nosotros tenemos un núcleo duro dentro de las Fuerzas Armadas y particularmente de militares retirados que siguen operando y trabajando como en los años 70, porque ahí hay un espíritu de cuerpo. Porque además, si ustedes fichan, en cantinas militares no pudieron tanto, pero sí, por ejemplo, en el hospital militar, casi todos los directores, casi todos los cargos de confianza en el hospital militar son retirados militares. Y muchos de ellos, ustedes van a encontrar nombres muy generacionalmente conocidos, ¿no? El actual director de Sanidad Militar es Hugo Rebollo, hijo de Juan Rebollo. Eduardo Ramas y varios de los Ramas que están en el hospital militar son hijos, nietos, del famoso Ramas que fue condenado por... O sea, acá hay una lógica que sigue de poder que también en tanto la sociedad civil mira esto como un problema muy ajeno y muy lejano, permite estos movimientos. Pero, termino con esto, también todo esto pasaba bajo las narices de Javier García, ¿no?